Compartiendo ideas. Queridos amigos, qué gusto saludarlos en este su espacio Coffee Law, donde hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad. Soy Rodolfo Guerrero y es un placer, como cada 2 ocasiones por mes, estar en coordinación con Argos Cursa Radio, la estación que te capacita. Hoy estamos en este formato de conversatorio online, donde me congratula mucho tener la participación de 2 grandes expertos, de 2 autoridades, de 2 excelentes amigos que me regalan de su tiempo, que nos dan unos cuantos minutos para explicarnos temas de gran relevancia en esta esfera del derecho y de las disciplinas auxiliares. Me permito en presentarlos. Bueno, sin más, te invito a que estés cómodo, a que analices y reflexiones junto con nuestros panelistas y este tema que vamos a estar abordando, que son los derechos y el COVID-19 y el ciberterrorismo. ¡Comenzamos! Y bueno, es un placer contar con la participación del maestro Alejandro Góngora Montejano. Él es fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía del Estado de Jalisco y le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, estimado maestro Alejandro? Muy bien, Rodolfo, muchas gracias por la invitación. Saludos a tu selecto y conocedor auditorio. Muchas gracias. Desde luego, también darle la bienvenida al profesor José R. Leonet. Él es CEO y founder del Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos. Bienvenido, mi estimado amigo. Gusto nuevamente, Rodolfo, estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Hombre, al contrario, y saber siempre, por tradición en este espacio, el ABC de las cosas. Si gustan, pues comenzamos con 5 minutos y 5 minutos para cada uno. En este tenor, pues saber la introducción del tema. Comenzaríamos primero con usted, estimado maestro Alejandro, saber los derechos humanos y el COVID-19. ¿Cómo debe entender la comunidad que nos ve y nos escucha, recordando que no todos los que nos están viendo son abogados? Entonces, este impacto, ¿qué tantos elementos, qué tantos temas englomera? Que nos pueda decir. Gracias, Rodolfo. Por principio de cuentas, comentarte que creo que el derecho a la verdad, el derecho a la información debe ser fundamental en estos tiempos que parecen un poco inciertos. Basado en ello, quiero comentarte que es cierto que parece que ningún estado, nación en este mundo globalizado pareciera que estaba preparado para una pandemia de esta magnitud. Y por ello el derecho a la verdad me refiero a que, por ejemplo, en el momento en que en el epicentro que fue China, particularmente en Wuhan, parece que desde octubre ya se venía dando los primeros brotes de una pandemia o de un brote desconocido. No avisaron a las autoridades, creo que de forma pertinente, lo cual no permitió que muchos estados-nación, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud, pudiera tener las medidas preventivas adecuadas para este tema. Fue hasta enero que se dio a conocer probablemente. Ya para ese entonces había una propagación, había fomites, como dicen en el sector salud, que estaban trasladando este virus. Con ello también quiero referirme que el primer caso o primer conocimiento que se tuvo acerca de esto fue a través de las redes sociales. Si sabemos perfectamente que China tiene ciertas restricciones en sus redes sociales a sus habitantes, no así a los extranjeros que estaban de paso por ahí, que a través de un WhatsApp de redes sociales fue como empezamos a darnos cuenta que estaban cercando la ciudad de Wuhan. Cierto que se debe ponderar el derecho primero a la vida como principal, digamos, reserva para todos los estados. El derecho a la información no fue el bueno. Y a raíz de ahí parece que vivimos en un tiempo fuera en todo el mundo, como si fuera un tiempo completamente incierto, como si se hubiera paralizado gran parte de la economía. La globalización será distinta. Hoy, a partir de esto, será privilegiar lo local sobre lo internacional. Distintas políticas en los estados, sobre todo en materia de derechos humanos, se estarán tomando. Pero quiero comentarte algo, mi estimado Rodolfo. Me parece que los Estados-nación pudieron haber tenido indicios de sí prevenir estas circunstancias. Cada año el Foro Económico Mundial se reúne a través de sus líderes políticos, líderes sociales, líderes empresariales,
y elaboran un pronóstico, un ejercicio prospectivo de los impactos que pudiera tener el mundo en 5 a 10 años. Y desde el 2014, 2015 a la fecha, los principales tres rubros que maneja el Foro Económico Mundial que pudieran derivar en una incertidumbre y que tienen que tomarse las medidas pertinentes para ello son el cambio climático, son la pérdida de la biodiversidad en el mundo y los virus que no estamos completamente ciertos de su conocimiento. Entonces, bajo ese esquema donde participan, me parece que la gran cantidad de países que pertenecen al Instituto de Gobernanza, que es la ONU, pudieron haber tomado medidas. Por el contrario, vemos que países cada año retiran un presupuesto importante al sector salud y es lo que estamos viviendo en este momento. Aquí yo quiero hacer matiz en tres cosas muy grandes. El derecho a la información, creo que lo debimos haber tenido los países que estamos suscritos a la Organización Mundial de la Salud, un país que está suscrito que no lo dijo en su momento y otra que me parece que bajo este ejercicio prospectivo que tiene el Foro Económico Mundial pudimos haber tomado algunas cartas en el asunto todos los países que estamos inmersos en ese esquema de participación. Es el tema que quiero comentar de momento. Sí, por supuesto. De vital importancia lo que nos comparte, estimado maestro, porque sabemos lo que hace referencia a los datos sensibles de la información, esto de saber que las personas tengan acceso a saber cuántas personas están infectadas y que verdaderamente no tengan certeza y que ya estén dañando su derecho a la fama y reputación, que eso también está en juego. Por eso hay que tener mucha cautela al respecto y los derechos humanos deben de tutelar todas este tipo de situaciones. Ahora, por otra parte, este tema del ciberterrorismo se está dando muy latente a esto y que sin duda alguna está destruyendo la identidad digital de miles de personas. Mi estimado Leonet, en esta temporada de contingencia, aparentemente los piratas informáticos están con toda la actitud de lucrar con datos personales. Que nos hables el ABC de las cosas en este tema del ciberterrorismo en estos 5 minutos para después ya ir al desarrollo de las cosas si estás de acuerdo. Muchas gracias, estimadísimo Rodolfo. Claro, el tema del ciberterrorismo se ha ampliado mucho más de lo que nosotros teníamos el concepto como tal, que solamente vinculábamos a grupos terroristas como el ISIS a través de la yihad islámica y otros movimientos que se han ido generando dentro del ciberespacio. Pero el ciberterrorismo en esta nueva época de pandemia que estamos viviendo, ahora resulta de que se amplió y los grupos delincuenciales han aprovechado todo este boom de que las personas se encuentran hiperconectadas, porque llegamos a este punto ya por necesidad, y la sobreexposición de datos se está volviendo un problema dentro de Internet. Recordemos el término de ciberterrorismo. El ciberterrorismo va relacionado con terrorismo electrónico y siempre lo que se busca es causar un cierto daño o un daño específico en la violación de las voluntades de unas personas. Pero cuando hablamos de ciberterrorismo, el ciberterrorismo hoy en día viene encapsulado y va de la mano con algo que no se nombra mucho, que es el delito del odio. El delito del odio, hoy en día lo estamos viendo con las personas cuando muchas aplicaciones están utilizando posicionamiento y nos dicen de que hay una persona en la comunidad con COVID o dentro de la ciudad con COVID, eso está empujando al delito al odio, que el delito al odio viene sumado dentro de lo que son el ciberterrorismo. Entonces, bien como decía el experto en el tema de derechos humanos, cuando hablamos de odio, ¿ok? Estamos hablando de grupos que son perseguidos. Entonces, hablo del caso de Centroamérica y también de muchas latitudes de Hispanoamérica, que he estado escuchando las noticias donde hay personas que saben, se conocen, que están en confinamiento porque tuvieron contacto con una persona con COVID, y entonces las comunidades automáticamente o los aíslan e inclusive se han llegado al punto de que muchos han sido maltratados físicamente, más allá del maltrato psicológico, han sido maltratados físicamente y expulsados de sus comunidades. La sobreexposición de los datos ahora viene a sumarse al tema del terrorismo. Cuando hablamos de ciberterrorismo, todo el mundo también lo asociaba
con los ataques de infraestructura crítica, pero el problema es que la infraestructura crítica hoy como tal en los corporativos no están funcionando. La infraestructura crítica se dispersó y muchos están haciendo teletrabajo, están trabajando desde su casa. Entonces, las limitaciones de ciberseguridad dentro de sus casas también están sobreexponiendo los equipos porque la persona que normalmente estaba dentro de un corporativo y se cuidaba por una línea de defensa de firewall, zonas desmilitarizadas, una cierta cantidad de herramientas que estaban protegiendo a este usuario, hoy en día solamente cuenta con el router de su casa, que no sabe quién está metido dentro de su red Wi-Fi y quienes dentro de la casa están utilizando aplicaciones que pueden estar contaminadas, como las apps, que sabemos que hay cantidades de apps que están completamente contaminadas y están permitiendo también el ingreso a esa intimidad del hogar de ciberdelincuentes que también a la vez están sobreexponiendo información de las personas. Por otro lado, estamos viendo también estas violaciones de infraestructuras críticas, ¿okay? Que es parte de lo que es el ciberterrorismo, de muchas bases de datos que han sido expuestas a nivel de Latinoamérica, personas con problemas que se están enfrentando hoy en día con el tema del COVID, otros que han sido ataques dirigidos directamente a empresas para robo de información, registros digitales que han sido tomados y muchos de ellos están siendo vendidos en la Deep Web hasta por 200, 500 dólares y miles de millones de datos que sigue siendo el mover y el oro, el nuevo oro que se está utilizando dentro de esta nueva sociedad de la información. Sin duda alguna es importantísimo recalcar esto, por más que a veces uno dice en la palestra de que los datos personales son el nuevo oro del siglo XXI, son el nuevo petróleo del siglo XXI, no queda claro esto. Y entonces, bueno, cabe recalcar cómo esto pues es como un tatuaje que jamás lo vas a poder quitar. Es importantísimo recordar esto porque todos estos rastros y toda esta huella digital que tú creas, pues le sirve sin duda alguna a un pirata informático. Ahora bien, pasamos así al desarrollo pleno de ambos temas. Los derechos humanos y la contingencia que actualmente nos aqueja, que es por el COVID-19. ¿Qué tantas preguntas han llegado a lo largo, estimado maestro Alejandro, a la Fiscalía, a su digno cargo en esta materia especializada en derechos humanos? ¿Qué tanto han tenido que resolver y tutelar de parte de los ciudadanos que todos los días aluden a diferentes situaciones, a diferentes eventos? Gracias, Rodolfo. Te platico rápidamente que ha sido duda generalizada, no tanto como una queja que haya llegado aquí a la institución, pero sí duda generalizada de forma global, incluso de forma de Estado, me refiero al Estado mexicano, acerca de las restricciones que se han venido generando por el tema de la pandemia, como una emergencia sanitaria. Quiero decirte que con esto el mundo va a cambiar radicalmente la forma de ver y ponderar los derechos, y como lo había reiterado hace un momento, el principal derecho que debe ponderar un Estado es el de la vida. Una vez ponderado este derecho, se debe tomar ciertas decisiones, tal cual lo hizo el Estado mexicano en su materia de salud, la cual lo prevé la Ley General de Salud, la propia ley del Estado de Jalisco, en el que el gobernador o bien el titular del Ejecutivo en su ley respectivamente puede dar a conocer ciertos actos administrativos, ojo con esto, acerca de ciertas restricciones, como puede ser, como ya lo hemos visto, comercios que de momento no son, digamos, no quisiera decir la palabra importantes, pero necesarios. Sin embargo, en todo momento sí estuvo, como Estado mexicano, la logística, el abastecimiento de alimentos, de servicios de salud. Sí se restringió ciertas actividades, por ejemplo, cruzar de un estado a otro. Nunca se vulneró el debido reconocimiento jurídico de la persona. Muchas corporaciones policiales en el país, hay que comentarlo, tenían la indicación de, al ver a alguna persona circulando libremente, proporcionarles un cubrebocas, hacerles alguna quizás llamada de atención, invitarlos a, si no están realizando una actividad de vital importancia, que se resguarden en sus hogares. Es decir, se llegó a tocar también si era necesario realizar un estado de excepción. Me parece que la política que tomó el Estado mexicano, así como muchas entidades del país, fue el del convencimiento.
fue una reiterada campaña de quedarse en casa, fue una reiterada campaña de que si no tenían una actividad vital o necesaria, por favor se resguardaran. Las tiendas de autoservicio jamás negaron algún acceso, cierto que tenían que tener restricciones respecto de no ingresar familias completas. El servicio de transporte se generó con sus debidas precauciones, es decir, se ponderó siempre el derecho a la vida, se ponderó siempre el derecho al libre tránsito. Cierto que hubo algunas situaciones complejas en todo el país donde ciertos, digamos, corporaciones de policía no muy bien capacitadas, no muy bien informadas, llevaron a cabo algunos excesos y abusos de autoridad. Ahí, en este caso, comentarte que aquí en el Estado de Jalisco, de momento no se dio ninguna denuncia en este sentido aquí en Fiscalía del Estado. Sí comentarte también que también se debió resguardar completamente el derecho de los médicos, el de la profesión, el derecho a las enfermeras, los químicos, todas aquellas personas que estaban dentro de un nosocomio prestando sus servicios. Por esa falta de información, por esa falta también de sensibilidad, se les protegió. Actualmente hay personas que ya están siendo vinculadas a proceso en ese sentido. Fue una política, creo que a nivel nacional, me parece que de mucho convencimiento, me parece que también cierta falta de información, y por ello mismo faltó ahí un poco de liderazgo más nacional en el sentido de poder generar directrices más concretas de forma administrativa. Me parece que los estados en ese sentido, en ese vacío, cada estado de la entidad, cada estado de la república generó sus propias atribuciones. Incluso hubo municipios en el país que generaron sus propias políticas de restricción. Insisto, no había necesidad de invocar al artículo 29 constitucional en este estado de excepción. Me parece que de momento no se perturba la seguridad pública, de momento la pandemia o la emergencia sanitaria no está en una circunstancia, en un control que nos pudiera generar alguna incertidumbre más grande de la que ya hay en respecto de que pudiera generar violencia, sobre todo, ¿no? Me parece que todavía los nocosomios, como tenemos la información meramente del Estado mexicano, tienen todavía un porcentaje elevado de espacios para las personas que pudieran agravarse en ese sentido. Es decir, de momento no se ha vulnerado ningún derecho. Y comentar también que dentro de estas restricciones administrativas que se dieron, se sigue respetando el derecho a la vida, al tránsito, a la dignidad, al reconocimiento jurídico de la persona, niñez, mujeres, etcétera, etcétera. Es decir, una política articulada de violencia de género. Se está atendiendo todos los casos que se han denunciado, se está atendiendo todos los casos, incluso de otros delitos que jamás se dejaron de trabajar, que se siguen, digamos, investigando. Se genera también la atención a víctimas, que ha sido fundamental en este sentido, incluso no solamente de una atención de contención, sino también de orientación. Es decir, me parece que en términos generales, me parece que la política de convencimiento de restricciones ha sido generalmente buena. Sí hay estados que me parece que han excedido un poco, municipios que han excedido un poco, lo hablo a nivel genérico en toda la República, porque hay estados con mayor número de contagios, hay municipios dentro de estados que no tienen contagio, entonces estoy de acuerdo que esos municipios digan, bueno, nosotros sí podemos tener una actividad económica más fluida, ¿no? Bueno, en fin, tenemos un país diverso, tenemos un país donde hay circunstancias, incluso dentro de cada estado, diferentes. Hay países en otras entidades, como Estados Unidos, donde no ha podido ser posible. La política de Estados Unidos es muy concreta. Salió un presidente con todas sus deficiencias que pueda tener su política, pero muy clara su restricción. En España lo mismo, fue el gobierno federal, en Italia, me parece que en Inglaterra, donde sí se tomó una directriz genérica a través de un gobierno, digamos, republicano y estatal. En México creo que nos hizo falta en este recuento un liderazgo más nacional, unas, digamos, directrices más claras. En ese sentido, eso obligó a que los gobernadores tomaran sus propias decisiones. Y bueno, comentarte también que en materia de derechos humanos, sí debemos también,
buscar la forma de reactivar el sustento de las personas que de momento no han podido percibir o que perdieron su actividad económica fundamental o principal. Me refiero muchas veces al comercio informal, que es una gran cantidad de personas en el Estado mexicano que se dedican a ciertas actividades que no necesariamente están dentro de un régimen, digámoslo así, vamos, fiscal incluso, ¿no? Aunque cuentan con un permiso los municipios para establecerse en ciertos lugares, no más por comentarte una situación. Fuera de las escuelas vemos generalmente muchísimas personas que venden algún producto de alimentos o incluso hasta de papelería. Esas personas en este momento ven complicada su situación. Entonces, sí falta o poco a poco se reactivará esta situación económica. El Estado de Jalisco tiene un programa, varias entidades del país lo tienen, pero aún así falta un liderazgo nacional en este sentido, mi estimado Rodolfo. Importantísimo, y luego tocar este aspecto de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, que tanto pues están haciendo una labor que no menoscabe los derechos humanos de las personas, ¿verdad? De los ciudadanos, de los mexicanos. Bueno, ahora, estimado José Leonet, cuando nos referimos a este nicho de gremios organizados, de piratas informáticos, bueno, ¿cuáles son? ¿Cómo prevenir? ¿Qué tanto está sucediendo para que le quede claro a nuestra comunidad de Coffee Law y todos los que nos están viendo en Argos Cursa Radio también, lo que representa hoy por hoy que seas víctima de un delito informático organizado o más bien dicho, por este nicho de terroristas a lo que estamos haciendo alusión del ciberterrorismo? O sea, que nos puedas decir todos estos aspectos de gran importancia. Ok, gracias, mi estimado Rodolfo. Bueno, aquí estamos viendo varios aspectos que son la delincuencia común, okay, que se ha expandido utilizando ya diversidad de métodos. Entre ellos vemos una gran campaña de, algunos lo llaman phishing, pero aquí estamos hablando de hoax, de campañas malintencionadas que lo que buscan es enganchar a las personas debido a la necesidad que tenemos en nuestros países latinoamericanos. Ofertas que van desde entrega de gasolina, comida por una X cadena de supermercados, premios ficticios multimillonarios que incluyen inclusive hasta motocicletas y camionetas pick-up. Entonces las personas suministran su información e inclusive vi uno muy bien elaborado por allí que lo enviaron supuestamente de Estados Unidos indicando que el gobierno de los Estados Unidos con un proyecto de ayuda benéfica para Latinoamérica había seleccionado a ciertas personas y le iban a hacer llegar hasta $10,000 de ayuda. Entonces muchas personas nos escribieron al observatorio preguntándonos si esa información era cierta, lo cual era completamente falsa. Eh, pero estos grupos delincuenciales, una de las cosas que nos llama mucho la atención es cómo se han ido adaptando a las nuevas tecnologías y cómo han ido utilizando las herramientas. Cuando hablamos de estos grupos delincuenciales que están haciendo terrorismo dentro del ciberespacio y que lo están haciendo de manera indiscriminada, violando los espacios físicos, porque recordemos que en Internet no existen los espacios físicos, sino dentro del mismo ciberespacio, ellos están llegando a otros países y están buscando información. Información que pueden venir de bases de datos de fuga, por ejemplo, para el área de Centroamérica estamos recibiendo infinidades de llamadas de Net Center que están utilizando en otros países, inclusive de la región de México. Algunos vienen de Italia, de Rusia, pero siempre son hispanos que aprendieron de grupos de extorsión, han ido aprendiendo cómo utilizar estas herramientas para poderlas meter dentro de su arsenal de artilugios y poder de esa forma seguir delinquiendo dentro del ciberespacio. Ahora bien, tenemos que dividir el ciberterrorismo en dos áreas. Está el ciberterrorismo convencional y está el ciberterrorismo que apunta a los delitos informáticos normales e incluye delitos de alta tecnología. Cuando hablamos de delitos normales, ¿okay?, estamos hablando de los delincuentes
lo que hemos visto de grooming, lo que hemos visto de phishing, los delitos que vemos cotidianamente, las estafas que vemos en la vida real, ahora lo vemos dentro del ciberespacio. ¿Okay? Estafas que tienen que ver con plataformas de compra y venta, el famoso cheque que le entregan a las personas para que den la mercadería y luego no le pagan. Es decir, todos estos delitos hoy en día migraron, ¿okay? al Internet. Con la llegada de la pandemia se ha expandido, pero tenemos los delitos de alta tecnología, que son delitos también muy sofisticados, en los cuales estos grupos que practican el terrorismo cibernético lo que hacen es adecuarse y buscar la forma de cómo captar e introducirse en los dispositivos de las personas. Por ejemplo, vemos fallas dentro de los formatos de archivos de PDF, archivos de Word, archivos de Excel. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Ponen de attach un correo electrónico que en el momento que se le hace clic o simplemente con pasar el cursor sobre el correo electrónico o el mensaje que le están enviando a la persona, el dispositivo automáticamente es contaminado. Y este dispositivo entonces pasa a ser parte de la red de estas personas, o para hacer ciberataque o para utilizarlo como una red zombie para hacer cualquier otro tipo de transacción, o simplemente es un dispositivo en el cual ellos van a ingresar, van a tomar la mayor cantidad de información posible, tarjetas de crédito, listas de contacto, toda la información que tenga sensible de las personas, y estas son sustraídas. ¿Okay? Claro, aquí estamos hablando ya de un delito un poco más sofisticado, pero no debemos de dejar a un lado también que esta pandemia arrinconó a la sociedad, aquella sociedad que siempre estuvo anuente de no subirse al tren de la tecnología, incluyendo el sistema judicial, que no, que siempre todo tenía que ser impreso, 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 y siempre confundieron las evidencias documentales impresas con las evidencias digitales. Entonces, cuando estas personas pasan a su hogar y tienen que trabajar dentro de su hogar, hablando de los primeros 5 minutos de introducción que tuvimos, estas personas no cuentan con seguridad dentro de su hogar. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de estas computadoras que están conectadas las 24 horas del día, el celular que tenemos que está conectado las 24 horas del día, si no tiene un buen software de seguridad, un sistema de detección de intrusos, una aplicación que nos permita saber qué está sucediendo dentro de nuestro dispositivo y quién está tratando de entrar a nuestro dispositivo, nos expone dentro de otro conglomerado del Internet, que es el Internet de las cosas. Dispositivos que están conectados las 24 horas, hemos estado haciendo estudios dentro del ciberespacio y, sorprendente, Rodolfo, nos hemos conseguido todavía con gasolineras expuestas en México, donde se pueden ver hasta las facturas de las gasolineras. En Latinoamérica el tema de gasolinera es enorme y se puede llegar a cualquier gasolinera, se pueden llegar a hidroeléctricas. Ahí estamos hablando ya de ciberterrorismo combinado con cibercrimen. Se pueden llegar a barcos, sistemas de GPS, vehículos en movimiento, equipos médicos. En esta semana el sector salud se ha preocupado mucho por la parte de e-salud y se están haciendo muchas conferencias relacionadas con el tema de la protección de datos y la protección de equipos médicos. Porque cuando nosotros hacemos un estudio en Latinoamérica, que hemos estado en esta semana preparando para sacar un informe la próxima semana, hemos observado la cantidad de hospitales que tienen equipos de rayos X, hospitales que llevan los sistemas de consulta y de citas médicas por plataformas de audio completamente expuestas, que se pueden bajar los archivos, se pueden modificar, se pueden subir la radiografía, cualquier examen se modifica y se vuelve a subir. No estoy hablando acá de que se le esté enviando, el delincuente está enviando un virus, un ransomware, no. Estamos hablando que simplemente con buscarlo aparece el IP y la persona puede llegar directamente al disco duro con las mismas propiedades que tiene el usuario, puede borrar, crear, alterar los documentos sin ningún tipo de problema. A esa sobreexposición estamos nosotros, valga la redundancia, expuestos hoy en día con este advenimiento de la pandemia. ¿Por qué? Porque nunca se tomó en serio el tema de la migración digital. Y si ese tema no se tomó en serio, muchísimo menos se tomó en serio el tema de la ciberseguridad. Y si no se tomó en serio el tema de la ciberseguridad, imagínate nosotros los peritos en la parte de investigación digital. Mucho menos se ha tomado en cuenta el trabajo. Pero todo esto ha venido a generar ese conglomerado. Ahora bien, tenemos los temas de los delincuentes, otra situación que nos está afectando.
siempre cuando hablamos de terrorismo estamos hablando solamente de infraestructuras críticas, computadoras expuestas, servidores expuestos, vehículos, satélites, una computadora y temas que no se hablan, aparatos de uso sexual expuestos a Internet que le pueden sacar información. Ojalá algún día podamos hablar con varios amigos sobre ese tema aquí en Coffee Love. Hay muchos dispositivos como refrigeradoras inteligentes, tostadoras inteligentes, planchas de pelo de damas inteligentes que están expuestas al Internet. Todo lo que está conectado al Internet, si no tiene un rango de seguridad, está sobreexpuesto. ¿Y dónde dejamos también los televisores? Los televisores inteligentes que se le pueden activar hasta las cámaras y se puede ver y escuchar lo que las personas están haciendo dentro. Nosotros hicimos un estudio gracias a un amigo que tenemos dentro del equipo de trabajo, que es un gran colaborador, y él desarrolló una aplicación, él es programador de seguridad para plataformas bancarias y para dispositivos móviles, y desde que nosotros elaboramos nuestro evento Open Hacking Guatemala, él ha venido desarrollando su aplicación y su aplicación llegó a tal punto que él puede mandar un mensaje de texto y automáticamente contaminar el dispositivo de la otra persona, sin que la persona se dé cuenta, sin que el antivirus lo detecte, porque el antivirus no lo tiene en sus bases de datos. Entonces, yo hago la analogía no porque él sea muy tremendo, sino que ha sido un tema de carácter académico que lo hemos ido desarrollando. Y vemos que así como esa herramienta que está desarrollando, es lo mismo que está pasando con el COVID. Nadie se lo esperaba. Entonces, en las plataformas digitales, nadie se está esperando de que alguien ahorita, mientras estamos nosotros hablando, esté desarrollando un virus, un polimórfico, algo que pueda afectar nuestras plataformas e inclusive aprovechando todas las vulnerabilidades y capturando datos. Otro tema de ciberterrorismo que tenemos y que eso ha sido un dolor de cabeza, ha sido los Zoom bombing, las plataformas de Zoom, donde personas que se meten y comparten pornografía y contenidos sexuales y que están causando muchísimos problemas. La fuga de información en Latinoamérica, vemos fuga de información aquí en Guatemala, hubo fuga de información en Ecuador, creo que en Colombia hubo fuga de información, ustedes en México tuvieron fuga de información también de datos sensibles. Entonces, todo esto aunado a que las personas se encuentran dentro de sus hogares, aunado de que las personas, los jovencitos están compartiendo contenidos por redes como TikTok y están conectadas las 24 horas del día, eso nos está causando problemas dentro de la infraestructura de ciberseguridad, porque esos datos, escúchalo bien mi amigo, esa información, ese tráfico que yo puedo tener en mi red puede estar siendo captada por alguien que está o monitoreando mi red cerca de mi casa o simplemente está monitoreando el tráfico que está saliendo a Internet. No es que vivamos en un pánico, pero los que estamos en ciberseguridad sabemos que esto es así y el problema de que las fotografías, las campañas de meme, ¿ok? Pueden esconder en un video, vemos las vulnerabilidades, por ejemplo, de WhatsApp, pueden esconder dentro de un video un virus o un programa troyanizado que después que se conecta a ese celular, imagínate en una casa donde existan 6 celulares, 2 televisores inteligentes, pongamos un televisor inteligente y 3 computadoras. Y solamente falta que un solo dispositivo se contamine para que contamine toda esa red y a la vez mande mensajes para que también vuelva a contaminar a otras personas que están en contacto con ellos. Ese es el terrorismo que nosotros estamos viviendo hoy en día, que es completamente un terrorismo pasivo. Y el terrorismo ligado a los temas de odio, ya tú no puedes opinar en las redes sociales. Recuerdo un programa donde hablaste y tengo esa frase bien grabada, Rodolfo, que dijiste, hoy las redes sociales se han vuelto un juzgado, porque cualquiera puede señalar y cualquiera puede de una sola vez procesar, inclusive a cualquier persona y dañarle su vida. Entonces, esa campaña de odio, ¿ok? Que es la otra parte del ciberterrorismo, la tenemos presente. Ya hoy nadie puede opinar, ya todo el mundo es experto en cualquier cosa y simplemente por ser alguien, por esas represiones, y aquí entramos a un tema de la psicología forense, que son las sociopatías,
Entonces, dentro de estas sociopatías que vienen las parafilias, las adicciones psicológicas a las cosas, a los contenidos sexuales, vemos entonces los incrementos también de consumo de pornografía, un tráfico enorme de contenidos explícitos, jovencitos compartiendo temas, fotografías que se vuelven después extorsiones, y seguimos en el mismo círculo. Pero viene la pregunta del millón, ¿qué estamos haciendo? Hemos dejado todo eso a un lado simplemente y nos hemos enfocado al tema de la pandemia, que es una realidad, y estamos dejando vulnerable muchísimos sectores. Yo creo que eso nos tiene que llamar la atención. No es que no sea una prioridad el tema de la pandemia, lo es, pero también muchos temas no los podemos dejar de un lado, ¿ok? Y los problemas los vemos en las cifras de victimización, violencia intrafamiliar, robo de información, acoso sexual en redes sociales, pedófilos en redes sociales, y esto se sigue incrementando mucho más porque no tenemos campaña ni en los medios de comunicación, ni a nivel institucional, ni a nivel de los proveedores de Internet que estén generando conciencia sobre el cuidado de nuestros datos en Internet. Importantísimo lo que mencionas, mi querido José Leonet. Sabemos que pues no es por infundir el terror, pero es la realidad de las cosas, a veces muy fría, muy ácida, pero es la realidad. Y ahora, ante esta realidad, estimado maestro Alejandro, pues hay dos cosas que me gustaría tratar. Una de ellas es qué papel juegan las Fuerzas Armadas en esta pandemia. Obviamente, en donde sabemos que hay un historial donde a veces hay excesos, esperamos que no lo haya, pero a veces existen. Y en México, pues cómo se debe de transitar por el estado de excepción. Que nos puedas explicar estos dos puntos, cómo entenderlo, qué tantas cosas hay de por medio. Bueno, comentarte que antes de, bueno, cuando terminé mi participación en su momento, comentaste sobre la Guardia Nacional y reiteras el comentario con las Fuerzas Armadas. Estuvimos viendo en redes sociales una forma de contención de otras entidades, de otros estados-nación, fue el haber arrojado a las calles a su Guardia Nacional, a su Policía Nacional. Muchas de ellas son militarizadas, hay que decirlo así. Vimos incluso a través de estos mensajes que empezaron a mandar que tenían las capacidades de arrestos administrativos, multas, e incluso se llegó a ver en varias ocasiones que perifoneaban, por ejemplo en España, la Guardia Nacional, la Policía Nacional Española, que también coexiste con una guardia. En Italia, los carabineros, lo vimos en Londres y sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Ya una Guardia Nacional en las calles, resguardando, previniendo, conteniendo. En México, en los últimos 10 años, estamos tan acostumbrados a ver a las Fuerzas Armadas en las calles, incluso en labores de seguridad pública, que pareciera que durante esta pandemia queremos ser codependientes de ellos. Me refiero a que hubo voces académicas, voces de líderes de opinión que querían a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional resguardando, como comenta el profesor José, infraestructuras críticas, teniendo incluso estas columnas de prevención entre los estados, en las carreteras, en los hospitales. Respecto de esto, te puedo comentar que me parece que las Fuerzas Armadas tienen mucho que aportar en cualquier ámbito, sobre todo en el ámbito de la pandemia que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque cuentan con unas capacidades logísticas y de desplazarse más versátiles que cualquier otra corporación en el país. Me parece que su logística de comunicación es todavía de mayor vanguardia en el Estado mexicano. Su capacidad en el plan DN3, que es para contingencias, desastres naturales, me parece que puede ser una muy buena opción para poderlo reactivar de forma muy, digamos, concisa dentro de ciertos lugares en el país, donde quizás no ha habido una contención muy concreta. Ese es un punto en el que nos pueden abonar las Fuerzas Armadas. Un segundo punto es su infraestructura hospitalaria. Hay que recordar que ellos también cuentan
con ciertos hospitales, tanto militares como navales, en ciertos puertos, en ciertas entidades, y se pueden aprovechar completamente, ¿no? Creo que también sus médicos, al igual que cualquier médico civil, tienen unas competencias bastantes fuertes, bastantes, digamos, con incluso capacitación a nivel internacional, he sido testigo de ello, y que cuenten también con una cierta grado de desarrollo científico, hay que decirlo así. Las Fuerzas Armadas siempre cuentan con una cierta tecnología. Otro punto en el que se puede aprovechar las Fuerzas Armadas dentro de esta pandemia es, como ya, y voy de la mano con el comentario del profesor José, es su inteligencia. Ellos pueden detectar rápidamente a través del desplazamiento y la logística que tienen, de su comunicación a través de mandos verticales, dónde están los puntos más críticos en la inseguridad incluso sanitaria, y en este tema de ciberseguridad hay que recordar que las Fuerzas Armadas y las instituciones de inteligencia en el pasado generaban una muy buena cantidad de prevención en materia de ciberseguridad, en materia de esta invasión a los datos personales. Hoy vemos justamente con este tipo de circunstancia que estamos viviendo, que hoy una forma de comunicación muy socorrida ha sido las redes sociales y la compra en línea de ciertos productos que no necesariamente te están vendiendo una posible cura, como marcan ahí ciertas páginas, o te venden una prueba, o te venden material sanitario, ¿no? Caen en el fraude, en el robo de identidad, y me parece que las Fuerzas Armadas ahí pueden ser un aliado, un actor principal en este esquema de inteligencia. Y el otro tema es el preventivo y de contención. Me parece que hemos visto, sobre todo en países como Estados Unidos, que ellos mantienen una fuerte campaña de contención, de estar orientando incluso a la sociedad a no salir de sus casas, a tener filtros en puntos estratégicos como en las carreteras, como en las entradas de las ciudades, afuera de las plazas comerciales, donde existen el tema, pues, de garantizar la seguridad alimentaria de todos los servicios más básicos. Me parece que aquí en México ha faltado un poquito más de esa marca, sobre todo en las infraestructuras críticas como son los almacenes de medicamentos, el transporte de estos medicamentos hacia las entidades del país. Hemos visto que llegan aviones de China y de Estados Unidos con ventiladores, con camas, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que también las Fuerzas Armadas pueden llevar a cabo una importante distribución logística. Y otra cosa que también las Fuerzas Armadas han sido reconocidas es por su industria. Tienen una capacidad industria y tecnológica muy fuerte. Tienen una capacidad de reconvertir sus, digamos, su diseño tecnológico de vehículos, de armamento, incluso a reconvertirlos a, me parece que en este caso pueden ser monitores, me parece que pueden ser ventiladores, me parece que pueden ser incluso en materia de traslado, ambulancias, etcétera, etcétera. Incluso, lo he dicho, siempre en México tenemos una Fuerza Armada que no es tanto para defensa nacional, pero sí para una seguridad interior más concreta. Con esto quiero abonar que hace, ¿qué será? Creo que fue el mayo 18, el presidente de la República, a través de un decreto ejecutivo, marcó que la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas estarán en labores de seguridad pública. Me parece que ese decreto, a través de la ley de la Guardia Nacional ya se daba, y sí creo que nos hizo, o estamos tan acostumbrados o tan dependientes a ellas, que como no los hemos visto tanto en la calle, se nos hace extraño, ¿no? Que no estén en ese resguardo de infraestructura crítica, en esas labores de seguridad pública. Aún queda en el aire ese manejo que se le está dando a la Guardia Nacional. Pareciera que tenemos un cuarto ejército, pareciera que aparte de Marina, Fuerza Aérea y Ejército, tenemos esta Guardia Nacional que es un híbrido entre Policía Federal y algunos efectivos del Ejército que pasaron estas filas en tanto se capacitaba a civiles para que formaran parte de esta Guardia Nacional y sobre todo con la colaboración de que el compromiso de los estados y los municipios que iban a fortalecer una policía local más
con mayores capacidades en este sentido. Entonces, esto quedó completamente en el aire. Habrá que checar si esta contingencia será el punto de quiebre, el punto de partida para dos cosas. Para una conciliación de una Guardia Nacional con unas atribuciones y características en materia de seguridad pública, en materia de este plan DN3 que actualmente tiene las Fuerzas Armadas y pasará a la Guardia Nacional. Y el otro punto que me parece que debemos de, como Estado mexicano, de fortalecer es realmente definir unos intereses nacionales permanentes. Casi todos los países o los Estados-naciones en su propia constitución lo tienen muy claro, ¿no? Me parece que el Estado mexicano, cada 6 años, desde 1982 que se da, perdón, del 85, que creo que fue el primer Plan Nacional de Desarrollo, nos venimos reinventando cada 6 años, cada 5 tal vez. Es momento de ya establecer unas prioridades nacionales, unas prioridades regionales incluso, y sobre eso tomar nuestras herramientas y nuestras políticas públicas en la profilaxis, primero, de tener y salvaguardar las garantías y la gobernanza en todas estas regiones, salvaguardar el derecho a la vida, salvaguardar el derecho a las libertades, a la información y sobre todo a las actividades económicas que son distintas en cada parte del país. Es por eso que si aparejamos los intereses nacionales a una seguridad interior y a una seguridad nacional, créanme que podemos potenciar completamente el Estado mexicano y ser una potencia no solamente regional, sino ya de una América del Norte. Sin duda alguno, muy importante. Y bueno, llegamos a la conclusión. Siempre es muy ameno dialogar con dos muy buenos amigos, expertos, autoridades en estos temas que nos comparten. Pero bueno, siempre habrá una edición número 2 y espero acepten. En este caso, bueno, la conclusión, el exhorto que le pueda dejar, que le puedan hacer hincapié a todos los que nos ven y nos escuchan. Pues comenzamos contigo, mi estimado Leonet, posteriormente contigo, mi estimado maestro Alejandro, el exhorto, la conclusión. Bueno, gracias. Ahorita, mientras estábamos platicando, estaba consultando acá dispositivos disponibles que pueden ser vulnerados dentro de la infraestructura crítica de México. Te lo acabo de compartir por pantalla, por WhatsApp. Son 4.7 millones de dispositivos, los cuales pueden ser blancos completamente exactamente, de ciberdelincuentes, de los cuales 605,000 se encuentran en la Ciudad de México, en Sopopan 211,000, Guadalajara 182,818, Monterrey 174,000 y Ciudad de Querétaro 110,000. Sumado a eso, te mandé estadísticas de gasolineras que pueden ser expuestas también y las cuales es un estudio que vengo haciendo desde hace más de un año, pueden ser utilizadas por grupos terroristas para cometer terrorismo desde el ciberespacio. Estos son temas que nosotros tenemos que ver, que hoy en día lo que se hace en el ciberespacio puede tener una repercusión completamente sobre un ser humano. Lo vimos con WannaCrypt, que marcó la historia completamente del ciberterrorismo, donde pudo secuestrar en Austria un hotel completo y secuestrar a las personas, encriptando las llaves de las puertas para que las personas no entraran ni salieran. Tomó el control del sistema de tren de Alemania y así muchísimas notas más. Entonces ya hoy en día cualquier persona con un solo clic puede hacer estragos. Vemos el caso de Benjamin Yap, quien hace muchos años presentó en el DEFCON de los Estados Unidos, que con un simple envenenamiento a un cajero automático, un ATM, se podía sustraer dinero. Y nos dejó bien claro, y por eso aparece muerto él ante el segundo DESCOM que él iba a ofrecer, que simplemente con un clic se podía matar a 5 millones de personas. ¿Y era eso posible? Sí, con los sistemas de inyección de insulina que están conectados a Internet y los cuales se pueden variar completamente el sistema o poner de más de insulina o menos insulina, y los sistemas de bypass que traen sistemas de reanimación cardíaca que también llevan una conexión de frecuencias a Internet junto con el dispositivo de la persona y que también pueden ser alterados. Todo se encuentra conectado a Internet. Los grupos criminales que están ejerciendo este tipo de terrorismo pueden cometer cualquier tipo de delito, pero no dejemos también otro terrorismo que sucede dentro de Internet.
el terrorismo mediático, el terrorismo de la información, el ciberterrorismo relacionado con la fake news y como dijo el maestro acá también, hay otro terrorismo muy pasivo, el ciberterrorismo, que son los ataques a las naciones que están ocurriendo, donde se buscan vulnerar sus infraestructuras, robar información e inclusive llevar a las naciones a un estado de quiebre completo. ¿Ok? Un llamado a la reflexión a todos los usuarios, por favor, busquen información, por favor, mantengan una ciberseguridad dentro de su entorno. Sus hijos se encuentran dentro de su hogar. Son jovencitos que pueden estar en la noche expuestos, pasando información a personas las cuales ellos no conocen y supuestamente son sus amigos. Los delincuentes utilizan muchísima ingeniería social, buscan las emociones de las personas, principalmente de jovencitos que publican que se encuentran tristes y con perfiles falsos se acercan a ellos para después obtener información y más allá de la información llegar al chantaje y a la extorsión solicitándole fotografías íntimas que después eso, al pasar de los años, va a dañar su reputación y su identidad digital dentro de Internet. Y más allá de todo esto también, mucho cuidado con quienes ellos contactan en Internet y quienes ellos le están abriendo las puertas virtuales de su hogar a través de los dispositivos. ¿Ok? La delincuencia ha migrado, la delincuencia conoce sobre la tecnología y la delincuencia también conoce las debilidades de todas las personas porque tienen suficiente tiempo de ocio y Internet tiene muchísima información que les blinda, ¿ok? Y que ellos aprovechan como una fuente didáctica para enriquecer su conocimiento. Pues te agradezco mucho, mi estimado José, este exhorto poderoso que haces a toda la comunidad que nos ve y nos escucha, y obviamente pues también saber la conclusión y el exhorto que nos das, estimado maestro y amigo Alejandro. Gracias, Rodolfo. Más que exhorto, voy a dos temas de reflexión, a dos conclusiones muy concretas. El primero, me parece que el Estado mexicano actuó bien en el sentido de no ejercer el 29 constitucional, no obstante que no está reglamentado. Hay dos propuestas en las cámaras de origen sobre la reglamentación del 29 constitucional y que actualmente las restricciones que se han dado a nivel federal como a nivel local han sido meramente administrativas. En esta ponderación de derechos está el derecho a la vida como principal tema a resguardar por parte del Estado. Bajo este mismo esquema se garantizó el derecho a la integridad, el principio de la legalidad y la libertad de conciencia. Y con este voy al segundo punto. En esta libertad de conciencia siempre se habló de una parte de convencimiento del Estado a través de diversas campañas de quedarse en casa, de no realizar actividades que no fueran esenciales. Es cierto que hay actividades que pegan económicamente a ciertas personas, a ciertos dueños de ciertas industrias, y esto nos va a cambiar completamente el mundo. Yo creo que van a quedar cicatrices profundas en materia económica, se va a reconceptualizar el término globalización, se va a privilegiar lo local sobre lo global y habrá una reconversión de industrias tremenda. El trabajo en casa será ahora prioritario. La robotización será un tema que buscarán muchos industriales y quizás la sobre monitorización de las personas de pandemias será incómodo hoy en día y en el futuro para muchas personas estar en un banco, estar en una fila, estar en el cine, estar en un teatro y que una persona estornude, que una persona tenga tos. Será realmente incómodo. Esto elevará los costos de ciertas actividades como la turística, como los espectáculos, como el entretenimiento, porque se va a restringir al 50%, se va a disminuir las capacidades de asistencia. Entonces, definitivamente me parece que estamos en un punto en el que debemos de reorganizar y de validar los intereses nacionales, los intereses locales sobre estas actividades que están a punto de cambiar. Sin duda alguna, si no es que ya estimado están maestro cambiando, Alejandro. ¿no? Sí, definitivamente. Están cambiando y esperemos, como siempre dice este lema poderoso, ¿no? No le dejes todo al gobierno. Por eso se habla que estamos en una democracia donde los ciudadanos también
estamos siendo arquitectos de nuestro destino. Así que, pues bueno, es importante lo que nos menciona. Finalmente, pues comento los saludos de Francisco Ramírez Frausto, le mando un saludo afectuoso al maestro Alejandro y su servidor. Carolina Treto, saludos a los panelistas, magnífico. Víctor, excelente panel, saludos a los especialistas, al maestro Alejandro, al maestro Leonet. Bueno, pues no me queda más que concluir agradecer al maestro Alejandro Góngora Montejano, fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, y al profesor José R. Leonet, CEO y founder del Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos. Muchísimas gracias, y la pregunta obligada, ¿aceptan la edición número 2? Con gusto, claro, mi estimado Rodolfo. Claro, Rodolfo. Hecho. Bueno, pues ya quedamos emplazados, como diríamos dentro del argot jurídico. No me queda más que agradecerles a todas y a todos que han visto este conversatorio online de la Sociedad Civil Coffee Law, doctor Jorge Fernández Ruiz, en coordinación con Argos Cursa Radio, la estación que te capacita. Cuídense mucho y recuerden que pues aquí es donde hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad, y recuerden que su opinión es muy importante. Cuídense mucho, un fuerte abrazo.